Nadie pasa por esta vida sin oposición, con tantas fuerzas intentando atraernos. ¿Cómo hacemos para mantener la visión centrada en la gloriosa felicidad que se les promete a los fieles? Considero que la respuesta se halla en un sueño que tuvo un profeta hace miles de años. Su nombre fue Lehi. Y dicho sueño está registrado en el preciado y maravilloso Libro de Mormón. Ven, sígueme, para la escuela dominical. Semana del 13 al 19 de enero del 2020. Primera de Nefi, capítulos 8 al 10. A continuación, vamos a ver el videos del Libro de Mormón respecto al árbol de la vida. Pongan mucha atención y hagan de cuenta que ustedes están entre las personas que se ven en el video. Después de eso vamos a hacer un análisis de las escrituras. He soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Y a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y también de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Pero Lamán y Lemuel temo en gran manera por causa de vosotros. Vi en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Lehi, ven conmigo. Señor, ten misericordia de mí, según la multitud de tus tiernas misericordias. Al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia también, vi un río de agua.
¡Saria! ¡Sam! ¡Nefi! ¡Vengan acá! ¡Coman del fruto! Es preferible a todos los demás. Lamán, Lemuel. Vengan, coman del fruto. No quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Lamán, Lemuel. Y percibí una barra de hierro. Que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba, y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Vi a otros que se adelantaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro. Y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina. ¡Lamentable! Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados a causa de quienes se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Vi otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol.
y muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente. Y muchos otros desaparecieron de la vista desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto. Pero no les hicimos caso. Pues todos los que les hicieron caso se perdieron. Lamán, Lemuel, Lamán y Lemuel no comieron del fruto. No lo entiendo. Temo en gran manera por ustedes, hijos. Los exhorto a que escuchen mi voz para que quizá el Señor tenga misericordia de vosotros y no os deseche. Por favor, guarden los mandamientos de Dios. Vamos a empezar en primera de Nefi 8, versículo 8, que llama mucho la atención. Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Aquí vemos que dice, después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas. Aquí parece curioso, ¿verdad?, que caminó tanto y no hubiera implorado al Señor en ese tiempo. Pero sus razones tendría. Él confiaba en el Señor y pues pensaba que se iban a solucionar las cosas. Así nos sucede a nosotros muchas veces, ¿verdad? Tenemos problemas, y ya tenemos mucho tiempo y a veces se nos olvida implorarle al Señor. Pero tenemos que acordarnos del Señor para que Él nos ayude, nos fortalezca y acudir a sus múltiples y tiernas misericordias. Esa es la enseñanza de este versículo. En el relato de la visión del árbol de la vida de Leí, marca 4 grupos de gentes. 4 grupos de gentes que se pueden ver que esos mismos 4 grupos de gentes están explicados, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, en Mateo 13, y aquí hago una referencia a esos similitudes. En el versículo 23 de primera de Nefi 8, dice, es el primer grupo de personas del que habla Leí. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en la senda se apartaron del camino, de manera que se desviaron y perdieron. Aquí es un grupo de personas que entró en la senda, llegó al camino que conduce al árbol, pero debido al valor de tinieblas, que después vamos a ver que son las tentaciones, pues se perdieron. Y eso corresponde al grupo de la semilla, ¿verdad?, de la parábola del sembrador, de la semilla que cayó entre espinos, y que dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa, Este fue el primer grupo. Después, el segundo grupo dice, en el sueño de Leí, y sucedió que vi a otros que se adelantaban y que llegaban y se hacían del extremo de la barra de hierro y avanzaban a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto. Esto corresponde, al grupo vemos que las personas se asieron a la barra, oyeron la palabra y se asieron. Pero dice en el 28, y después que hubieron probado el del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. También se perdieron. Esos corresponden a la semilla, ¿verdad?, que cayó en pedregales, que está en el versículo 20 de Mateo 13. Y el que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando vienen las aflicciones o la persecución por la palabra, enseguida se ofende y se pierden, como es aquí, ¿verdad? Hay un tercer grupo, habla aquí en el versículo 30, habla de un tercer grupo, pero para ser breves en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaban y se agarraban del extremo de la barra de hierro, siguiendo hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Obviamente este corresponde a la semilla que cayó en buena tierra. El que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto y da un 100 y otro a 70 y otro a 30 por uno. Como vemos aquí, es similar. Este grupo, el segundo y el tercer grupo, son similares. Los dos se asieron a la barra de hierro. La diferencia está que los del tercer grupo, que son los que alcanzan la salvación, se asieron constantemente. Aquí tenemos esta pequeña palabra, porque todos estamos asidos a la barra de hierro, pero estamos asidos constantemente. Ese es el problema, ¿verdad? Que muchos les gustan las escrituras, van a la iglesia, pero se olvidan de estar constantemente leyendo la palabra de Dios, constantemente oyendo las instrucciones del profeta. Entonces, así es, para podernos no perdernos, debemos asirnos constantemente, siempre estar leyendo las escrituras, analizándolas, penetrando, que penetren en nuestros corazones para llegar a ser mejores. Y aquí otra diferencia que hay: se postraron y comieron del fruto del árbol. No se pusieron a mirar lo que decían las demás personas. Nosotros es lo que debemos hacer, postrarnos ante el Señor y olvidar lo que nos dice el mundo, para poder llegar un día aquí a ser la semilla que cayó en buena tierra y recibir uno a 100 y otro a 70 y otro a 30 por uno. Fíjense que aquí también me pareció curioso, y es una idea que se me viene a mí a la mente, no lo he oído de otra autoridad de la iglesia, pero esto puede ser, aquí habla de tres grupos, uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Son tres grupos de los que están en la tierra buena, y pueden ser los tres grados de reino celestial, como dicen Doctrinas y Convenios 131, ¿verdad? Que hay en el reino celestial hay tres grados de reino celestial, hay 3 grados, ¿verdad? Y en el más alto, pues solamente llegarán aquellos que entren en el convenio del matrimonio eterno. Y entonces esto puede ser los que reciban a 100, y otros a 70 y otros a 30. Todos estos se pueden salvar, pero de acuerdo también con la fidelidad a los convenios que hemos hecho. Por último, aquí marca de otro grupo.
en el versículo 31, y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular, y después de entrar en él nos señalaban con el dedo de escarnio a mí y también a todos los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Aquí está la cosa. No les hicimos caso. Así deben de ser, debíamos de ser todos. No les hacemos caso a las tentaciones del mundo. Y aquí dice, una gran multitud que va directamente. Esos ni siquiera se acercan al árbol, ni siquiera se acercan al sendero. Van directamente al árbol. Y ese corresponde a la semilla que cayó junto al camino. Y dicen aquí en el versículo 19 de Mateo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿Verdad? Estas son las personas que se les predica el evangelio, pero lo ven como cosa loca, lo ven como cosa y lo rechazan inmediatamente. No quieren nada con el evangelio. Esas son las que caen junto al camino y pues se pierden. Pero nosotros hacemos el esfuerzo y debemos predicárselo a todo mundo el evangelio. Ahora quiero poner aquí el cuadro que viene en el manual, ¿verdad?, de la escuela dominical de Ven Sígueme para estudio personal y familiar. Y vemos aquí son los símbolos, el significado, y siempre sobre esto hay que hacernos una pregunta, reflexionar. Dice, el árbol y su fruto, ese es el símbolo. Significa, como esto casi todos lo sabemos, nada más quiero recordarlo aquí de paso, o sea, el amor de Dios. Aquí están las citas por si quieren verlas. Y la pregunta que podíamos hacer en todos, esta pregunta realmente es para todos los incisos. ¿Qué estoy haciendo para invitar a otros a participar del amor de Dios? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a los demás a participar del amor de Dios? Y también puedo decir, ¿qué estoy haciendo para invitarme a mí mismo a participar del amor de Dios? El siguiente es el río. Recuerdan que el río del que habló y sus profundidades son las profundidades del infierno, ¿verdad?, donde cayeron muchos. Y también podemos preguntar, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás a que no caigan en las profundidades del infierno? ¿Y qué puedo hacer yo para no caer en las profundidades del infierno? Medítenlo, hay que meditarlo y hay que tomar manos a la obra. La vara de hierro. La vara de hierro es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la que nos va a dar el alimento, ¿verdad?, para estar firmes en la obra del Señor. Y lo mismo, ¿qué estoy haciendo para asirme a la vara de hierro, a la palabra de Dios? ¿Estoy leyendo todos los días las Escrituras? ¿Estoy ayudando a mis compañeros y a mis amigos a que lean todos los días las Escrituras y que se deleiten en las Escrituras, como dice Nefi? El vapor de tinieblas. El vapor de tinieblas son las tentaciones del diablo. ¿Qué tanto estoy haciendo yo para ayudar a mis amigos y miembros y hermanos de la iglesia a que se aparten de las tentaciones del diablo? ¿Qué tanto estoy haciendo yo para apartarme de las tentaciones del diablo? Y luego vamos, el grande y edificio espacioso. Y aconteció que vi y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo. Es el orgullo del mundo, es el mundo. Es allí donde muchos tenemos puestas nuestras miras. Nos está atrayendo y tenemos que hacer lo que hicieron los del tercer grupo. No les hacemos caso, no hacerles caso a todas esas personas, apartarnos del mundo y ayudar también a los demás a apartarse del mundo. Aquí nos aconsejan en el manual, ¿verdad?, que veamos también a David Abernathy, el sueño de Leí, asidos constantemente en la vara. Se los recomiendo. No lo trato aquí todo porque pues, perdería mucho tiempo y sería muy largo el video. Pero es importante que lo lean, que es muy bonito pues no es discurso, un escrito que está en La Leona de octubre de 2011.
En el capítulo 9, pues habla Nefi de dos tipos de planchas. Inclusive él dice, a las dos planchas les puse el nombre de planchas de Nefi. Pero en unas habla de las cosas que suceden en su pueblo, de su historia, de sus reinados, de los problemas, de sus guerras, todo eso lo habla en las planchas que se dan a llamar las planchas mayores. Y hace otras planchas donde dice que solamente hablar de cosas espirituales, las cosas de su corazón, y que las hace para un propósito del Señor, que no sabe exactamente por qué lo hace, pero se lo pide el Señor, y lo hace para que cumplir con el mandato del Señor. Recordamos que esto fue beneficioso cuando José Smith pierde las 116 páginas, pues no fue una pérdida total, porque había otras planchas, estas planchas que escribió Nefi, las planchas menores, donde estaba resumido lo de las planchas que se habían perdido. Y fue como el Señor puede siempre salir adelante en su plan. Ahora vamos a ver en Primera de Nefi 10. Y aquí empieza hablándoles de los judíos, les habla a sus hijos de los judíos. Y después de que fuesen destruidos, sí, esa gran ciudad de Jerusalén, y muchos de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, volverán otra vez, de acuerdo con las propias y debido tiempo del Señor, y volverán de su cautividad, y después de volver de su cautividad, poseerán otra vez la tierra de su herencia. Aquí está haciendo una profecía prácticamente, porque en realidad todavía no se destruye Jerusalén. En el momento en que dijo esto, leí, no estaba, simplemente él sabía que había visto, veía la destrucción de Jerusalén, y había visto que iban a ser llevados a Babilonia, y que después iban a regresar nuevamente a poseer su herencia. Y luego habla aquí, sí, 600 años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría un profeta entre los judíos. Sí, un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Aquí, como todos los profetas, también profetiza acerca del Mesías, de que 600 años después de lo que está, de la partida de ahí de Jerusalén, iba a levantar el Señor un profeta, el Mesías, en otras palabras, el Salvador del mundo. Vemos aquí también que en Deuteronomios también se testifica de esto, y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Está hablando con Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas acontecerá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces aquí está hablando claramente de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Y los que no atendamos las palabras de Jesucristo, pues el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces aquí vemos que ya tanto Leí como Moisés están testificando de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Y aquí habla también de Juan el Bautista. En el versículo 8 dice, sí, y que salvará y proclamará, y saldría, y que sí, y que saldría y proclamaría en el desierto, preparad el camino del Señor, y enderezad sus sendas, porque en vosotros se halla uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y mi padre habló muchas cosas, mucho tocante a estas cosas. Aquí también vemos una relación con el versículo 3 de Isaías 40. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzadas en el yermo para nuestro Dios. Aquí en estos tanto Leí como Isaías hablan
de Juan el Bautista. Después sigue hablando de los judíos, dice: sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Por tanto dijo que era necesario que fueran conducidos unánimemente a la tierra de promisión, para que se cumplieran las palabras del Señor, de que se serían dispersados sobre toda la faz de la tierra. Aquí podemos ver una similitud con la alegoría de Cenós en el capítulo 5 de Jacob, ¿verdad?, que habla del olivo, y aquí vemos que pues, parte de esa alegoría pues son Leí y su familia, que fueron esparcidos, ¿verdad?, y fueron llegados a las Américas. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concerniente a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el Mesías, que había de venir. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en tiempos en que se manifieste Él mismo, como en el tiempo que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Porque el que diligentemente busca, halla, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por lo tanto, las vías del Señor es un giro eterno. Y aquí termina diciendo: recuerda, pues, hombre, que por todos tus hechos serás traído a juicio. Pues, así como Nefi, ¿verdad?, quiso saber las cosas de su padre, quería verlas, oírlas, ¿verdad? Y él, por el poder del Espíritu Santo, pide estas cosas al Señor. Porque él sabe, ¿verdad?, que todos los que pedimos diligentemente, nos va a ayudar el Señor a revelarnos las cosas que nosotros queremos. Así nosotros, cuando tengamos una duda, cuando tengamos cualquier problema acerca de la iglesia, busquemos la ayuda del Señor, pidamos al Señor para saber, para aprender directamente de Jesucristo, de nuestro Señor, las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser receptivos al Espíritu Santo, ¿verdad? Estar en armonía con el Espíritu Santo para poder recibir revelación acerca de lo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra vida, para ser mejores santos de los últimos días aquí en la tierra. Y aquí a veces veo este versículo 20: recuerda, pues, hombre, que por todos tus hechos serás traído a juicio. Cada vez que hagamos algo, recordemos que por lo que estamos haciendo, por nuestros hechos, vamos a ser llevados a juicio. Y que si hacemos lo bueno, vamos a tener una recompensa buena. Vamos a llegar a tener paz, tranquilidad y vida eterna. Pero si en ese juicio se nos va a sacar que hicimos lo malo, vamos a ir a las profundidades del infierno, que en otras palabras vamos a ser desechados de la palabra,
Señor. Que el infierno no es otra cosa, es estar apartados del Señor. Pues eso es lo que puedo decirles acerca de estos versículos. Me despido de ustedes y les dejo todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.